No se sabe a ciencia cierta en qué año y dónde nació Adolfo López Mateos. Lo más probable es que haya nacido en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, en 1909. Aunque su origen estaba en la clase media, el joven Adolfo tuvo una niñez y una juventud de pobreza después de la temprana muerte de su padre, un cirujano dentista. Gracias a una beca, Adolfo estudió la primaria en el Colegio Francés de los Hermanos Maristas. Después pasó a la Escuela Nacional Preparatoria. Era un buen lector y excelente orador, pero nunca fue un buen estudiante. Lo distraía su amor por el campismo, el deporte y, sobre todo, las mujeres. En 1925 conoció en Toluca a Eva Sámano, con quien se casaría muchos años después. Antes y durante su matrimonio tuvo muchos amoríos. En 1929 falsificó su acta de nacimiento para tener la edad requerida por el concurso anual de oratoria de El Universal, al que se inscribió y en el que obtuvo el segundo lugar. Pero su voz robusta y ademán expresivo llamó la atención de los políticos, como el vasconcelista Alejandro Gómez Arias. Así, López Mateos puso sus dotes al servicio de la campaña por la presidencia del candidato opositor José Vasconcelos. Después de la campaña y tras una breve estancia en Guatemala, López Mateos se matriculó en la UNAM y obtuvo el título de abogado en 1934. 3 años después, comenzó a trabajar en la Secretaría de Educación, con lo que comenzó su carrera dentro del sistema. Al poco tiempo, durante una comida en Toluca, el político y diplomático Isidro Fabela quedó impresionado por su oratoria. Hizo que se le designara casi enseguida como director del instituto y a partir de entonces se convirtió en su tutor político. Cuando Fabela fue elegido senador por el Estado de México, López Mateos lo acompañó como suplente. En 1946 le llegó su gran oportunidad. Isidro Fabela dejó su puesto de senador y le dejó su curul en el Senado. Al iniciar la década de los 50, López Mateos comenzó a estrechar relaciones con el también senador Gustavo Díaz Ordaz, muy distinto a él, pero que lo complementaba, y a quien López Mateos le decía Gustavito. Ya era desde entonces todo un soldado del sistema priista, y se convertiría en su mano derecha durante la presidencia. Como secretario general del PRI, López Mateos coordinó la campaña de quien ya era su amigo, Adolfo Ruiz Cortines. Al tomar posesión de la presidencia en 1952, este lo nombró secretario del Trabajo y Previsión Social. Finalmente, el 4 de noviembre de 1957, Ruiz Cortines lo destapó como candidato para sucederlo en la presidencia. Una vez al frente del gobierno, López Mateos fue tan brillante como represor. Se declaró de extrema izquierda dentro de la Constitución. Ortiz Mena, su secretario de Hacienda y Crédito Público, instrumentó la política económica conocida como el desarrollo estabilizador, que dio equilibrio al déficit, disminuyó la inflación y avanzó el desarrollo de las industrias básicas. Con ello, alcanzó tasas de crecimiento del 6% anual. En 1959, López Mateos tuvo que enfrentar el problema ferrocarrilero heredado de la administración anterior. Aunque accedió a algunas demandas de los ferrocarrileros, al estallar la huelga, miles de trabajadores fueron cesados y se encarceló a los líderes Demetrio Vallejo y Valentín Campa por el delito de disolución social, es decir, delitos de orden político. El gobierno de López Mateos también reprimió movimientos magisteriales y de telefonistas que pedían aumentos salariales e independencia sindical. El muralista David Alfaro Siqueiros fue encarcelado, acusado de participar en un atentado. En San Luis Potosí se detuvo y torturó al candidato independiente Salvador Nava, quien se había manifestado en contra del PRI y su candidato a la gubernatura. Soldados vestidos de civiles detuvieron y asesinaron en el estado de Morelos al líder campesino Rubén Jaramillo. Durante su sexenio, López Mateos nacionalizó la industria eléctrica y creó la Comisión de los Libros de Texto Gratuitos y Obligatorios que se entregaron a instituciones educativas públicas y privadas. Hacia el exterior, realizó numerosos viajes a todo el mundo. Mantuvo una política independiente Estados Unidos y la URSS. Consiguió que el gobierno del presidente Kennedy aceptara regresar a México el territorio del Chamizal, que en 1868 había quedado bajo jurisdicción norteamericana debido a los cambios en el afluente del río Bravo, y obtuvo la sede de los Juegos Olímpicos de 1968 para la Ciudad de México. Mientras tanto, los amores seguían ocupando buena parte de su tiempo. Se decía que cada mañana, al despertar, el presidente preguntaba, ¿qué toca hoy, viaje o vieja? Pero también le aquejaban terribles dolores de cabeza que lo obligaban a reposar. En su secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz, López Mateos descargaba buena parte del trabajo de gobernar al país. Finalmente, terminaría por designarlo su sucesor en 1964. El carisma y la simpatía de López Mateos disimularon para muchos el carácter represivo de su régimen. Fue quizás el último presidente popular de México. La gente le aplaudía en las corridas de toros y en los estadios. Un año después de dejar el poder le detectaron 7 aneurismas en el cerebro. En 1967 cayó en un coma del que no despertó y murió 2 años después, sin saber el dolor que ocasionaría al haber dejado el país en las manos severas de Gustavo Díaz Ordaz.